¿Tú hablas español? Si tú hablas mucho español, un poco de español o cero español, no hay problema. Yo te garantizo que tú puedes comprender este video. Garantizado 100%. Hola, soy Esteban y yo soy profesor de español. Hoy vamos a practicar nuestra comprensión del español. El español y el inglés tienen muchas palabras similares. Es posible que no comprendas todo, pero escucha el español y usa el contexto y las imágenes para comprender la idea. Yo voy a contarte una historia sobre mi amiga Sara y la aventura de Sara en México. ¿Ok? ¿Estás listo o lista? Vamos. Ella es mi amiga Sara. Su padre y su madre son de Puebla, en México. Pero Sara es de los Estados Unidos. Sara no habla mucho español. Ella habla un poco. Sara quiere aprender español, así que ella decide viajar a México y vivir en México todo el verano, junio, julio y agosto. En México, Sara me llama por teléfono. Ella está contenta. A ella le gusta la comida, los tacos, las quesadillas, toda la comida deliciosa de México. Y ella practica español. Ella sí habla español en México, pero Sara es un poco tímida. A veces es complicado. Es difícil hablar con otras personas. Un día, Sara me llama con mucho miedo. Esteban, tengo una historia. Sara tuvo un encuentro muy misterioso. Ese día, Sara va al mercado para comprar fruta y verduras. Es un mercado tradicional. Generalmente Sara va al supermercado. Es muy fácil comprar en el supermercado. Los supermercados de México y los supermercados de los Estados Unidos son muy similares. Pero Sara quiere practicar español y quiere nuevas experiencias. Y los mercados locales son diferentes. Cuando va al mercado tradicional, ella ve que hay muchas personas. Hay mucho ruido y es muy confuso. Es difícil practicar español en el mercado. Sara está nerviosa, pero ella es valiente. Sara está en un puesto de fruta y ella quiere comprar bananas cuando la señora dice: «Hola, Daniela, ¿quieres bananas?» Sara piensa un momento y dice: yo me llamo Sara, yo no me llamo Daniela». La señora se acerca y dice en secreto: «Daniela, ¿dónde está Bruno?» Sara dice: no sé, yo me llamo Sara y yo no sé dónde está Bruno. ¿Quién es Bruno? Ella compra las bananas
Pero la señora la mira con mucha intensidad. Sara piensa, seguramente la señora está confundida. Ok, no hay problema. Sara toma sus bananas y después va a comer tacos. Hay un puesto de tacos en el mercado. El mesero o el camarero se acerca y pregunta, ¿qué quieres comer? Sara piensa y dice, yo quiero 2 tacos al pastor y una cerveza. El mesero escribe en su cuaderno y dice, claro que sí, Daniela, 2 tacos al pastor y una cerveza. ¿Qué? Ok, esto es muy extraño. ¿Quién es Daniela? Sara come sus tacos y después regresa a su apartamento. Pero ella piensa, ¿quién es Daniela? ¿Por qué creen ellos, la señora, el mesero, que yo soy Daniela? ¿Y quién es Bruno? El próximo día, Sara regresa al mercado. Ella quiere ser valiente otra vez, pero ahora ella está muy atenta. Ella no sabe qué va a pasar. Sara camina despacio, mira a las personas, mira a los puestos y ella piensa, ok, todo va a estar normal. Pero no, una señora la ve y dice con una cara muy seria, Daniela, ¿dónde está Bruno? Sara respira hondo. Perdón, yo no soy Daniela, yo soy Sara. La señora no sonríe. Ella está muy seria y dice, Daniela, tú no puedes venir al mercado si tú no vienes con Bruno. No vengas aquí sin Bruno. Sara no comprende. Ella dice, yo no sé quién es Bruno. No conozco ningún Bruno. Sara compra la fruta muy rápido y se va. En su mente hay muchas preguntas. Y ese día, Sara decide, ok, no voy a regresar al mercado tradicional. No voy al mercado tradicional. Es demasiado estrés. Entonces, ¿qué hace Sara el día siguiente? Sara va al día siguiente a comprar su comida en el supermercado. El supermercado es fácil. Nadie dice Daniela. Nadie dice Bruno. Todo es normal en el supermercado. Pero la semana siguiente, Sara tiene otro momento misterioso. Sara camina en la calle y ella tiene audífonos. Ella está escuchando un podcast en español. De repente, sin aviso, un hombre la mira y dice, Daniela, Daniela, oye, Daniela. Sara se detiene, deja de caminar, se quita un audífono y dice, yo no soy Daniela, yo soy Sara. Pero el hombre dice, Daniela,
tienes que ir al Parque España el domingo. Necesitas traer a Bruno. Sara no comprende. El hombre dice más serio: la fiesta en el parque el domingo con Bruno. Sara camina muy rápido. Ella llega a su apartamento y cierra la puerta. Y piensa: ok, esto es un problema. Yo no soy Daniela. Yo no sé quién es Bruno. Sara tiene mucho miedo, pero toma una decisión. Sara va a ir a la fiesta, pero va a mirar desde lejos. Ella quiere saber qué está pasando para comprender. El domingo Sara va al parque. Hay mucha gente, hay música, hay comida, hay familias, hay globos. Es como un picnic muy grande. Es una fiesta normal. Pero Sara no se acerca mucho. No quiere conocer a las personas. Ella está lejos, detrás de unos árboles. Ella mira. Sara ve a un grupo de personas en una mesa. Hay refrescos, hay pastel. La gente se ríe y habla. Todo está bien. Sara piensa: ok, es posible que yo esté loca. En ese momento pasa algo. Un perro grande ve a Sara y de repente corre hacia Sara. Muy rápido. Sara se asusta y dice: ¡ay no! ¡Un perro! Pero el perro no está enojado. El perro mueve la cola. El perro llega, se sienta y la mira con ojos felices. Sara se calma y dice: ok, eres bueno, eres un buen perro. Y le toca la cabeza. Entonces, desde la fiesta, una mujer grita: ¡Bruno! ¡Bruno, ven aquí! Y Sara abre los ojos. ¿Bruno? Sara mira a la mujer y se queda sin palabras, en silencio. La mujer es muy similar a Sara. Ojos similares, cabello similar, incluso tienen ropa similar. La mujer corre hacia el perro y cuando ve a Sara, ella se sorprende. Sara comprende y dice: ajá, ¿tú te llamas Daniela? Y Daniela se ríe. Sí, yo me llamo Daniela. Sara no puede creer y dice: todas las personas piensan que yo soy tú. Y todos dicen: ¿dónde está Bruno? Y Daniela explica: sí, Bruno es muy famoso aquí. Todos conocen a Bruno. Yo siempre voy con Bruno al mercado. Siempre. Y la gente ama a Bruno. Ajá, Sara
respira y comprende. Entonces, no hay un misterio, solo hay un perro muy popular. Ahora, Sara y Daniela son amigas. A veces, Sara va al mercado para practicar su español, pero cuando va, ella lleva a Bruno. That was the story of Sara, Daniela, and Bruno. How did you do? Were you able to follow it? Let me know in the comments and follow for more Spanish listening comprehension practice. I'll see you next time.